Gustavo, gracias un millón por permitirme conversar Un contigo. placer, Para siempre un Vida. placer compartir trayectoria y conocimiento con ustedes. Hemos hablado de tu papá porque esta entrevista nace por el interés. Cuando yo de repente te pregunto, oye Gustavo, ¿qué es que tu apellido? Me llama la atención porque no es común. Y había un cineasta por ahí en la década de los 60 y tú me confirmas que es Orestes Trucco. Me gustaría comenzar esta entrevista hablando de tu señor padre. Antes de empezar en la carrera, tú podrías hablarme, nunca lo conocí, me da curiosidad cómo él era como ser humano, físicamente se parecía a ti, en su forma de ser era parecido a ti o cómo era él. Sí, era bastante parecido. Era bien outgoing, bien atrevido porque era precursor. O sea, él hizo cine cuando no había los recursos para hacer cine. Mi papá empieza su carrera en cine como distribuidor de películas mexicanas y sudamericanas en Estados Unidos. Era distribuidor. Era distribuidor. Pero ustedes son argentinos, tú eres argentino también, él era argentino. No, mi papá es argentino y se mudó a Nueva York. Conoce a mi madre que es puertorriqueña, ponceña. Argentino y ponceño, mezcla de comemierdería al máximo. Yo y mis hermanos, que también están en la industria, nacemos en Nueva York. Y a los 10, 11 años nos mudamos a Argentina. Que ahí fue donde mi papá empezó a producir películas. Eso te iba a preguntar. ¿Él se muda como distribuidor o ya él estaba ejerciendo No, ya él había producido y dirigido Correacoto y Mami en Puerto Rico. Él comenzó su carrera. Él empezó a producir películas en Argentina. Él producía una serie de películas de terror argentino. Terror medio low budget, vampiros, vampiros eróticos, películas no porno, pero en esa época podría decirse porno. Yo he visto, sí, pero era como que yo he visto muchas de esas películas de los 60 y 70 de México y de Argentina, eran subiditas de tono, sobre todo las mexicanas. Sí. Que uno dice, oye, esto no sé si es pornográfico, pero está fuertecito. Curiosamente, en algún momento de mi infancia yo llegué a leer y a oír que mi papá fue el primer productor pornográfico puertorriqueño por Correacoto. Por Correacoto, claro. Correacoto tenía full sí, con Betty Ortega, Breno Castillo, Luis Arroyo. Lo que pasa es que Correacoto se produjo, estamos brincando, pero Correacoto se produjo, mi papá siempre quiso hacer para el pueblo. Idioma del pueblo, se hablaba malo, como no se hablaba en ninguna parte, ¿no? De hecho, ver a Breno Castillo en una película, venir a hacer novelas, verlo hacer películas donde hay desnudo, malas palabras, o sea, si logran verla en YouTube, es muy interesante. Fue producida Cinema Marité, un grupito pequeño donde los hijos, nosotros cargábamos cables y claquetas y bien guerrilla style. Bien guerrilla. Antes de seguir ahí con Correa, antes de eso, ¿te acuerdas alguno de los títulos que él trabajó como director o productor? ¿De esos títulos Como director y productor? La primera fue Correacoto, como director. Como productor, les voy a decir, Sangre de Vírgenes, que era una película de vampiro. El tagline publicitario era Sangre de Vírgenes, vampiros sexuales chupando sangre de vírgenes. Esa era la broma. La bestia desnuda, Placer sangriento. Y produjo las películas del cantante famoso Sandro en el hemisferio argentino. Wow, ¿esas películas se consiguen? ¿Tú tienes copias de esas películas? Yo tengo por lo menos una o dos. Creo que La vida continúa, pero en YouTube están todas. ¿Tú sabes cómo él llegó? Porque empezó como distribuidor. ¿Cómo se da el proceso para él empezar a involucrarse ya más activamente en cine? Bueno, ya como distribuidor pues empieza a conocer muchos productores que lo llamaban para hacer placing de sus películas en el mercado americano. Vivíamos en Nueva York, entonces en Nueva York, por la gran cantidad de hispanos, pues tú ponías una película y había cines dedicados a cine hispano. Es más bien argentino, mexicano, vamos a ver claro más bien. Y él tenía contacto con todo ese mercado. Con todo el mundo. Entonces de repente se le ocurrió empezar como productor y asociado a productor ejecutivo, empezó mucho antes en Argentina, haciendo todas esas películas. Después
se hizo muy amigo de Sandro, e inclusive fue uno de los promotores que lo trajo a Puerto Rico. Él producía conciertos de Sandro. Yo, la primera vez que vine a escuchar de él fue una entrevista que le hice en el 2004 a Tony Felton. So Johnny Collins llama a Los Ángeles a pedirle permiso para la película. Entonces allá le dijeron, está bien. Entonces me dicen, bueno, yo no quiero que tú dirijas la película. Hay aquí un muchacho que es un poco mayor que tú, pero él ha dirigido películas y allá las conocen y son películas que también han dejado dinero, igual que las tuyas, pero lo estaban empujando a él. Entonces yo le dije, ¿cómo se llama? Me dice, Orestes Truco. Y yo entonces le dije, después que no me haga ningún truco, está bien. Tony Felton fue socio del papá de la película. Él la estaba dando, acreditando que él es el director. Mentira. No voy a opinar sobre Tony Felton porque... Sí, porque es una figura bien controversial, yo sé, bien... él me contó, por eso también esa entrevista de ese clip te lo voy a enviar, lo tengo en YouTube. De hecho, creo que fue el primer programa de Cine Movida, cuando salíamos al aire por Adelphia, o el segundo que le hicimos esa entrevista a Tony Felton. Y cuando me habló de Correa Coto, que me hablaba del proceso, de cómo él lleva la película... Ay, Dios mío, ¿cómo se llama esta? Era Egon Klein, porque estaba la Paramount, era Columbia dando dinero, pero también estaba, no era Azteca, había otro estudio mexicano. No he trabajado mucho con Azteca, así que... Pues no sé si era... no, qué pena que se me pasa ese dato. La cosa es que, no sé si era Columbia, que estaba dando, creo que daba hasta $100,000 por una película adelantada. Y entonces él le propone hacer una película de Correa Coto. Y según en esa entrevista, yo te voy a enviar el enlace después, él dice que es Egon Klein, el director ejecutivo que ha sido de esa rama latina de Columbia, que hacía las películas de Cantinflas y todo eso, el que le dice, mira, tengo un director que creo que es el idóneo para esta película. Y ahí es que le habla de Orestes Truco. Y Tony pues accedió, porque Tony no tenía experiencia, era su primera película formalmente. Y ahí me dice que me cuenta que entra Orestes. Yo no sabía que era su primera película, by the way. Y tú estuviste también como director. Y tú estuviste en ese proceso desde el principio. Antes de eso ya tú habías estado en el set con él. No, esa fue la primera. Esa fue la primera. Wow, y una película, y tú eras niño, pequeño. Tendría, eso fue 69, yo nací en 61, 8 años. Depende, no me acuerdo el mes. Sí, de por ahí. Bueno, 8 o 9 años. De hecho, todos mis hermanos estuvimos en el set. O sea, todos mis hermanos están envueltos en la industria. Correa Coto, digo, esto es una pregunta quizás media ingenua o tonta, porque fue su primera película. Uno diría, pues claro que es importante para uno, fue su primera película, la que como director no. Pero para tu papá, ¿tú llegaste a hablar de eso? ¿Él te llegó a hablar de esa película, si era importante para él, si él le tenía recuerdos? Sí, o él te hablaba... o sea, él le tiene mucho cariño. De hecho, yo recuerdo cuando la película se estrenó en Nueva York, fue durante una nevada, un blizzard. Y él estaba bien preocupado porque obviamente los presupuestos eran más pequeños, pero igual la inversión personal de él, de Felton, tenía mucho envuelto, ¿no? Y él se fue a la ciudad, vivíamos en Long Island, se fue a la ciudad en el blizzard desesperado por ver qué estaba pasando. La fila bajo la nieve eran 4 bloques de Boricua para ver la película. Bueno, pero es que fue bonito Correa Coto. La película, si comparas el cambio del dólar, es una de las películas más taquilleras de la historia, porque en Nueva York, o sea, quizás aquí no... Yo recuerdo, cuando yo la vi en Puerto Rico, la vi en el Teatro Oyer, que está aquí cerquita de unos bloques. Oyer de Bayamón. Tuvo mucha, ya me dijiste ahorita más o menos, hubo mucha controversia obviamente con la película. Mucha controversia por los desnudos, por el vocabulario, por esas cosas, pero en esa época se hicieron varias películas, Isabel la Negra, Arrocho Clemente, hubo otra de Correa Coto, no me acuerdo cómo se llama, no, yo nunca la vi, y las películas eran media subidas de tono, esa de Correa Coto, me parece, esa primera que dirigió tu papá, Orestes, es la que comienza una etapa que los historiadores aquí en Puerto Rico de cine lo llaman el comienzo de la época del cine delincuente, porque eran películas que se centraban, el protagonista era el villano, hermano, el delincuente, y cogían delincuentes famosos, la Palomilla. De hecho, hay 2 capítulos en 2 libros, el Banco Popular y Dirio, la historia del Popular, hace referencia a eso, y la historia del cine de, creo que de Luis Reyes.
De Quino, yo creo, de Quino García, la historia de eso. Que lo tengo en casa los libros, también hacen referencia, por lo menos hacen referencia histórica, porque muchos criticaron a mi papá como diciendo que no era cine puertorriqueño, porque era argentino. Mi papá se casó con una boricua, se mudó, veníamos a Puerto Rico todos los años, filmó aquí y a partir del 80, cuando la guerra de las Malvinas, vinimos a Puerto Rico y estamos ahí desde. O sea, no hay boricua que ame a Puerto Rico como mi papá ama a Puerto Rico. Lo tengo que decir, Sí. ofenda a quien se ofenda. Sí, porque ahí ustedes, es lo mismo con Tony Croato, iba a mencionar también en cine, antes que Correa Coto, en el 59 se había hecho Maruja, y Maruja estaba Oscar Orzábal, que era un director, fue el director y editor, era Pero argentino. Axel Anderson, que era el productor y protagonista, era argentino. Yo siempre le digo, y sin crear controversia ni nada, le digo, a veces tienen que pensar que esta gente tiene un poquito más de valor, porque los boricuas nacieron aquí. Ellos escogieron vivir aquí. O sea, tú viviste aquí porque tú naciste Sí, aquí, no fue pero así. él escogió Puerto Rico, o sea que él lo ama igual que todo el mundo. Sí. O lo amaba en paz descanse. Sí, un significado, no lo había visto de esa manera, es un significado más grande porque, de nuevo, yo estoy decidiendo vivir aquí, estoy escogiendo ese lugar porque me encantó, lo amo y lo escogí y me quiero Exacto. quedar ahí, versus yo que ya Tú te nací, quedas- yo amo Tú te quedas porque lo amas, pero naciste aquí. pero nací aquí, ya está como heredado, ya. Por eso quiero, porque inclusive cuando yo empecé en la universidad, yo empecé estudiando como ustedes en la Inter. No voy a nombrar al profesor, pero un profesor en medio de la clase, en el auditorio, digo, el cine puertorriqueño no como los extranjeros como Truco que vino sin saber que yo estaba en la... Oh, shit, no. Y digo, gente que no son puertorriqueños que se llaman los chavos. Mi papá pagó su impuesto aquí, mi papá ganó dinero aquí, perdió dinero aquí, pagó los impuestos y murió aquí. Así que Wow. Y nunca le dijiste nada al profesor. Él nunca o llegó a asociarlo eventualmente. no sé. Llegó a hacer su película millonaria y fracasó.